Navegar la juventud. Navegar la juventud. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean nuevamente a un episodio de Navegar la Juventud. Ya saben, este episodio en donde tratamos temas que siempre involucran a la juventud, en donde hablamos sobre temas actuales, donde damos un poco de temas curiosos, en donde pues justamente se dan todas las herramientas que quizás ustedes lo pueden ir aplicando alrededor de esto. Pero bien, antes de empezar justamente con el episodio de hoy, que es un tema muy importante, no estoy sola. Tengo a mi compañera Dayana. ¿Qué tal, Dayana? ¿Cómo estás? Hola, André. Igual a todos nuestra audiencia o las personas que nos están viendo en este momento. Yo me encuentro igual, bien tranquila. Bien, Daya, justamente antes de iniciar con el tema del día de hoy, que es un tema muy importante, queremos anunciar algo muy importante. Justamente queremos recordarles a toda la audiencia, a todas las personas que nos están viendo, no se olviden de seguir a la radio, la Cuenca Radio Universitaria Online. Justamente esta es un programa en donde van a encontrar, es un espacio en donde ustedes pueden encontrar todos sus temas favoritos o que sean de su interés en diversos tipos de grupos, estos ya sean de entretenimiento, estos ya sean de deportes, ya sean de cualquier ámbito en general. Si a ustedes les interesan, ya saben, esta es online, la pueden encontrar justamente en las páginas principales de la UCuenca, o si no, simplemente escribiendo UCuenca Radio Universitaria. Así que ya saben, está justamente habilitado todas las 24 horas para los espacios en los que ustedes quieren formar parte y quizás desestresarse, relajarse un poco e incluso divertirse y aprender de todos los temas que se van publicando en la U. Así que ya saben, chicos, sigan a Cuenca Radio Online, que justamente pueden tener ahí en el código QR que se está presentando, justamente lo pueden escanear y los llevará directamente a la página para que puedan seguirla. Bien, Daya. Sin más dilaciones, vamos a dar inicio a el tema del día de hoy. Justamente este tema va a ser muy importante y de hecho vamos a empezar a hablar de la generación de cristal. ¿Qué entiendes tú por la generación de cristal? Igual hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que, como ya lo mencionó, es la generación de cristal. Y para mí, ¿qué es la generación de cristal? Bueno, lo que nos involucra incluso a nosotros que ahora mismo les estamos comentando sobre este tema es de los jóvenes. Pero lo que yo entiendo y lo que he escuchado más que todo acerca de la generación de cristal es que se menciona que en el mismo nombre, por ser de cristal, somos muy frágiles, muy débiles en muchos sentidos. Eso, la verdad, eso he escuchado, es como que el tema central así de toda la generación de cristal que se menciona. Pero también yo considero que es más, no de cristal, sino que tiene mucha más conciencia. Justamente eso es lo que te iba a preguntar. ¿Realmente es considerado porque ser muy frágiles? En primero partamos desde un punto muy importante. ¿Por qué se nos considera más frágiles que las anteriores generaciones, por ejemplo? ¿Qué cambios tú les ves? Creo que yo le vería como que tienen mucho más sentimientos. O sea, se pueden expresar de muchas más maneras. Incluso ahí tal vez tiene que ver ponte de que se habla de tus sentimientos, yo siento alguna cosa. También es el hecho de que se rechazan conductas que antes sí lo hacían, pues. Por ejemplo, ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el mismo hecho de, yo qué sé, ¿qué puede ser? Como temas un poco delicados, ya sea, por ejemplo, embarazos, tal vez, abortos, también tiene la religión, así como la conciencia ambiental y todo este tipo de temas que vamos a seguir extendiendo más adelante. Claro, entonces tú consideras que quizás antes estos temas
no sé, no se visibilizaban tanto como antes, o quizás simplemente antes se lo omitía, que por eso es generalmente, como ya mencionaste, que esta generación es demasiado sensible. ¿Es realmente sensible o incluso ya se volvió más consciente y se dio a conocer mucho más estos temas? Yo creo que sí, antes era más como que se ocultaba absolutamente todo, e incluso la salud mental, que hemos tratado antes en otros episodios, lo importante que es esta, y debido a eso mismo, tal vez hoy tenemos secuelas de todos esos comportamientos, por así decirlo. ¿Cuál crees que sea uno de los puntos más importantes que puedes resaltar el día de hoy de esta generación de cristal como tal? Aparte de que ya se ha visibilizado, justamente de que hablamos de que todos estos temas, ¿cuál crees que antes, un tema que antes no se hablaba tanto y que ahora es mucho más visible dentro de este punto? Bueno, yo creo que dentro de estos existen varios, pero creo que es la salud mental, los derechos humanos, incluso la inclusión social, la aceptación de muchas cosas que antes igual se daban, por ejemplo, el mismo hecho de tu sexualidad, Claro. o a qué lado vas. Ajá. Entonces, antes todo era muy oculto, y si, por ejemplo, si tú Te pertenecías descubrían. a este como grupo, eras cuestionado, eras loco, discriminado, o sea, totalmente mal. E incluso antes, por ejemplo, según lo que yo tengo entendido y lo que he visto en varias películas y todo, si tú pertenecías a un tipo, bueno, a este grupo, te consideraban loco y básicamente te torturaban para corregirte. Pero ya ves, o sea, no, actualmente pues nosotros somos muchos, también el respeto, creo, o sea, nosotros Ajá. respetamos mucho más las creencias, la sexualidad, lo que piensas, incluso todo eso tiene que ver. Claro, y aparte yo creo que un punto más importante dentro de todo, hablando de la actualidad como tal, creo que es el uso de las redes sociales, si bien incluso para darle incluso más visibilidad a todo lo que estamos pasando. Bien, el uso de las redes sociales, como ya todos sabemos y como ya lo hemos dicho en capítulos anteriores, influye de gran manera sobre todo dentro de este grupo, sobre todo que es de la juventud, en donde somos muy influenciables. Vemos cualquier cosa y justamente eso lo veremos a posterior con los datos curiosos, pero somos muy influyentes con todo lo que vemos y sí nos llegamos a cuestionar. Entonces creo que quizás ese es un punto muy importante del cual debemos partir, o es la grande diferencia en cuanto a todos estos temas. Y como ya mencionaste, Daya, justamente todo el tema más importante que creo que se ha dado a conocer son los temas de salud mental y los temas de derechos humanos. Que incluso si es que nos ponemos a seguir en la historia, incluso antes, por ejemplo, a la mujer ya no se le veía de la misma manera, a la mujer se le Es verdad. discriminaba, se la aislaba, justamente los roles que se le imponía antes, incluso a la mujer era, tú te quedas en la casa y ahí estás, cualquier cosa de la casa te pertenece a ti. Yo trabajo, te doy de comer, cualquier cosa, eso es para el hombre. Entonces la mujer no trabajaba, la mujer no Sí. estudiaba, y si la mujer estudiaba era bruja, las quemaban en las hogueras. Entonces justamente creo que todo eso ahora pues se está visibilizando un poco más. Claro, ahí te tengo un punto para comentarte igual. Ponte, creo que ahora, de alguna manera, eso ya no se da, pero también existe el otro lado de que lo disfrazan de bromas, de ese tipo de comportamientos. Ok, del humor negro. Ponte, sí, de humor negro, pero yo sí considero que está bastante como grosero más que todo. Ajá. O sea, claro, también hay estos casos, pero no, o sea, no está bien, no hay que normalizar este tipo de bromas tampoco, porque, no sé si has visto tal vez algún trend, el hecho de que están en un supermercado, por ejemplo, o sea, dice, dale, te espero en la sección de mujeres. Ah, ya, y ¿te has visto justamente, eso? O sea, tal vez sí resulte gracioso para algunos, pero, uy, qué denigrante de alguna manera se vuelve eso. Yo siento que en parte, o en tal caso justamente no me refiero al hecho de que se sigue estigmatizando, pero de otra forma, por ejemplo. Quizás antes se veía mucho más físico, como tú ya mencionabas, en caso de que hablemos, por ejemplo, de la comunidad LGBT, en caso de que justamente
pertenecía a este tipo de comunidad, justamente de colectivo, pues eras reprochado, eras golpeado, era incluso asesinado, que incluso sigue siendo ilegal en algunos países, pero ese no es el caso, sino creo que ahora se ha cambiado un poco más esa, ¿cómo decirlo? Esa forma de herir, como tú mismo dices, quizás de seguir con un estigma, pero no tanto encubierto de broma. ¿Qué otras formas has visto tú de ¿cómo decirlo? De disfrazar justamente este tipo, para que se nos llame generación de cristal? Partamos de que justamente esto es el término de que nos vamos a quejar por todo y por nada. Entonces, justamente, ¿por qué más crees que nos dicen esto? Como te mencioné antes, yo creo que es más por eso. ¿Por qué? Porque también se defienden los derechos, ¿no? Aunque existe esta parte negativa también. Creo que sí está mucho más el porcentaje de las cosas buenas de la generación, de nuestra generación, que la llaman así. ¿Por qué? Porque se defienden entre sí. Creo que todos, actualmente, por ejemplo, como tú mencionaste, las redes sociales, también ayudan a difundir este tipo de inclusión hacia los grupos, de respeto hacia las mujeres, igual como hemos visto muchísimo últimamente, el empoderamiento de la mujer, como que mucho de eso también ayuda a las personas que viven esto y les ayuda a salir. Entonces, creo que ese es un punto bastante importante, y no solo para mujeres, sino para todas las personas mismas. Claro, justamente, y aquí llega una parte muy importante, es en donde nosotros podemos darnos mayor cuenta de que existe este choque de ideas, que es justamente al momento de hablar, incluso un punto muy importante que creo en el que podemos observar. Antes creo que no existían tantas marchas, por ejemplo, para luchar por cualquier derecho, etcétera. E incluso ahora es, por ejemplo, cuando tú ves que se realiza una marcha, que existe el lado contrario, que son los opositores. Entonces, justamente, ¿cómo crees que se lidia tanto con este choque de ideas, justamente? ¿Cuál crees que es el punto más importante por el cual existe este choque? El primero son las ideas, evidentemente, pero de ahí, ¿cómo crees que se puede llegar a manejar sin tanta agresividad, incluso? Porque pues existen, en el peor de los casos, en caso de que tú, por ejemplo, estés en alguna marcha o algo, salgas agredida, salgas golpeada y todo eso. Claro, bueno, creo que ahí también tiene que ver bastante cómo el gobierno, las autoridades, que en muchas ponte de estas protestas que tú mencionas, cuando las personas salen pacíficamente, no sé la razón, pero ¿por qué actuar de esa manera? Entonces todo se vuelve como una pelea, o sea, si tú me hiciste eso, yo te hago esto. Entonces todo se vuelve así, pero también hay el dicho que si es que, o sea, no se genera un cambio con la tranquilidad o que todo pacíficamente, porque así no nadie te hace caso. Entonces, por eso también muchas de las veces estas protestas, o sea, llevan un poco no de agresión y de violencia, sino más como de alzar la voz. Por ejemplo, no hacen daño a personas, pero muchas de las veces sí se llevan a extremos, en cambio, ponte de dañar cosas y así. Entonces eso tampoco creo que esté bien, y también por eso sí, se genera una respuesta negativa del otro lado. Claro, y esto siendo, creo que un poco más general, un poco más abierto justamente a todos esos temas. Ahora vamos a temas un poco más puntuales. Por ejemplo, ¿tú has tenido alguna vez algún choque de ideas, incluso con tus abuelitos, con tus papás o algo de cualquier ámbito? Creo que aquí, justamente dentro de esta región en la que estamos, dentro de este país, creo que el choque más importante ha sido en cuanto a la religión, por ejemplo. Entonces, ¿has tenido alguno de esos choques? Claro, he tenido muchos choques en ese sentido, pero como tú mencionas, la religión, en este punto, bueno, yo sí o sea, sí creo en Dios, entonces, y respeto mucho a los que no lo hacen también, pero en ese punto, ya antes, o sea, todo el tiempo, esta parte yo sí lo hago mucho énfasis, de como que no, sí, toda la gente vamos a la iglesia y por eso creemos en Dios. Mi pensamiento es que realmente no necesitas de estar metido en la iglesia 24/7 para decir que Dios te ayuda o tú eres creyente y todo eso, porque eso es un punto que te digo que he discutido bastantísimo con mi mami, que, bueno, ella está en cierta parte como en la mitad, pero ponte, yo sí le he dicho, o sea, imagínese, hay mucha gente metida, hay gente mayor, gente ya adulta, o sea, yo también soy adulta, pero más adulta todavía. Pero demasiado.
que se la pasa metido y mira cuánto daño hacen a las personas, cuánto reacción causan muchas de sus acciones, en el sentido de que, yo que sé, hablan y llegan a la iglesia y no, hoy somos santos. Entonces, o sea, no, de eso no se trata tampoco, básicamente de cubrirte con algo, decir, no, como yo voy a la iglesia soy una buena persona, pero sales de ahí y haces totalmente lo contrario. Entonces, eso creo que es un choque bastante, y por eso muchos de los jóvenes, bueno, yo sí he escuchado bastantísimo que, o sea, son creyentes, pero no en la iglesia más, sino, porque la iglesia pues es donde está todo eso, ¿no? Claro, No, es el templo. Entonces somos nosotros un templo supuestamente. Entonces, yo creo que ahí sí se contradicen muchísimo. Por eso yo te digo que no creo mucho en las personas que van así como que, ay, voy todo el tiempo a la iglesia, así. Y hablando justamente de esto, ¿cuál sería una herramienta que tú les podrías decir al público que nos está viendo en cómo lidiar esto? Creo que la mayoría de personas justamente ha tenido este choque, con así llamarlo, de cualquier tipo de ideas, que justamente pues en ciertas ocasiones termina con peleas, incluso pues de que no, es que tú no me entiendes, pero es que yo también estaba en otra época, que esto pasó, que lo otro pasó. Entonces, ¿cómo manejarías tú ese punto? Quizás no de que esté de tu lado, sino simplemente el manejar un respeto por ambas partes, pero justamente no para llegar al punto de discriminar como tal, que creo que ese es el punto más grave de todo eso. Claro, yo creo que es más minimizar. Minimizar, sí. Sí, minimizar. Sí, sí. ¿Y cómo sería con el respeto? Realmente, ese es el problema. Creo que es ¿Cómo el gran practicas ese choque. respeto? El gran choque, porque tú piensas de una manera, pero, por ejemplo, las personas que son de mayor edad nos dicen, no, es que yo tengo más edad y yo sé más, entonces tú tienes que acoplarte a lo que yo pienso. Y ese es el gran choque. En cambio, nosotros como jóvenes creo que sí tenemos el hecho de que, por ejemplo, tú me compartes algo y bien, o sea, digo, bien, así yo no comparta lo tuyo. Yo digo, bueno, está bien. No te discuto y tampoco tengo por qué estar poniéndome a pelearte. Eso pasa muchísimo en la política también. De hecho, Es un choque tan grande. Pero es que ese es el problema, es que nosotros no podemos educarle a las personas mayores porque tampoco lo quieren justamente comprender. O sea, habrán casos, sí, pero es bastante complicado. Claro, como me mencionas, y de hecho, claro, justamente existe este choque en demasiados ámbitos. Ya hablamos de uno muy importante y creo que es el más común dentro de nuestra sociedad, que es pues la religión. Pero qué otro ámbito tú crees que ha sido más importante dentro de eso, en lo que quizás la gente sí debate un poco entre las generaciones, justamente por el hecho de llamarnos que nosotros somos un poco más sensibles o frágiles incluso a todo esto? ¿Qué otro punto? Bueno, no sé, sigo haciendo énfasis en la política y la salud mental, porque, por ejemplo, poniendo la salud mental, antes, eso he conversado otro día con mi familia y decía, no, es que, bueno, porque yo antes he comentado que he pasado por bastantes situaciones estos últimos años, pero yo conversaba eso con mi familia y aunque tratan de entenderme, aunque me apoyaron cuando yo recibía así estos cambios en mi vida fuertes, decían, no, pero es que yo no sé cómo ahora les da tanta cosa, o sea, porque todo el mundo tiene ansiedad. Todo el mundo pasa triste, o sea, todos, o sea, dice, nosotros también, dice, pero yo no sé por qué ahora se da tanto esto. Y dice, ¿por qué antes no? Dice, no sé qué comíamos, que antes teníamos éramos eso, más o sea, fuertes. no era como que qué comen, sino que o sea, todo lo ocultaban. Justo. Y no sé, bueno, tampoco creo que hay muchos casos que te diga que hayan hecho público, de decir tanto porcentaje pasó por esto y así. Claro. Y, o sea, no hay mucho conocimiento de antes de la salud mental. Pero actualmente sí, y por eso mismo es como te digo, o sea, piensan de que no sé qué pasaba antes, que tenían o sea, que eran mucho mejores, por decirlo así, que ahora mucho más que sufrimos así por todo. Y eso le decía, no es que sufrimos por todo, pero creo que ahora hay mucha más información y se le trataba de explicar igual a mi familia de que hay muchos estudios que comprueban, que nos dan y todo, que realmente es un porcentaje bastante alto por el mismo hecho de que se refleja bastantísimo la salud mental, los problemas, no sé la verdad cómo decirlo de otra manera.
Claro, justamente son puntos muy importantes los cuales nosotros podemos tratar. Pero bien, justamente vamos a pasar a otro punto, a otra parte de otro segmento de este podcast, que justamente son las encuestas. Como ya saben, nosotros les elaboramos encuestas, ustedes nos ayudan respondiendo y nosotros aquí mostramos las respuestas y un poco debatimos acerca de qué tan de acuerdo estamos con esto o que quizás lo que ustedes opinen. Así que, chicos, si están listos. Bien, tenemos la primera pregunta, es ¿cómo describirías la sensibilidad de tu generación comparada con las generaciones anteriores? Y bien, justamente como el tema más central y como para resumir un poco de lo que ya estábamos hablando, la respuesta más votada es somos más conscientes de temas que antes se ignoraban. Justamente hablando del tema de la salud mental, como me decías, Daya, justamente el hecho de que quizás antes no es que no se sufría tanto o incluso no pasamos por las mismas situaciones. Pongamos que antes, por ejemplo, estaban en guerras, así que no podemos compararnos nosotros estando en ese punto. Entonces quizás la gente sufría en ese rato o tenía por más prioridad vivir en ese momento y de que no les caiga una bomba, por ejemplo, a que en este momento nosotros nos pongamos a compararnos en ese mismo punto. Claro. Pero claro, también creo que existe una desinformación muy mala dentro de esto, pero esto lo hablaremos más luego. Bien, justamente la segunda pregunta que tenemos, mientras mis compañeros nos ayudan colocando, bien, que es cuando alguien usa un lenguaje que puede resultar ofensivo para ciertos grupos, ¿cuál consideras que es la mejor respuesta? ¿Cuál crees tú que es la mejor respuesta? Cuando alguien te da como un punto en el que no estás de acuerdo. Cuando alguien utiliza un lenguaje ofensivo hacia algún... Ajá. Yo creo que, bueno, a veces me ha pasado, pero yo siempre he dicho, Chao. no te expreses así. No te expreses así, por favor. Y si vas a decir algo, porfa, guárdatelo para ti. Yo no necesito saber eso. Y si, bueno, yo siempre he hecho énfasis en que se tenga presente el respeto hacia todos. Claro, y bien, justamente eso, justo para correlacionar un poco con tu respuesta con la de las personas que respondieron, justamente la más votada es el alejarse de esa persona sin confrontar, aunque también no sé qué tan bien sea este punto, que igual dentro de esto también está la segunda opción que fue más votada y sería, depende del contexto y la interacción de la persona. Creo que esto sí es mucho más importante porque, no sé, y si por ejemplo es un poco más cercano, un poco más allegada quizás a esa persona, el hecho de estar un poco más precavido a este tipo de comentarios. E incluso tú nunca sabes cuándo una persona puede reaccionar agresivamente, por ejemplo. Bien, tenemos la tercera pregunta, que justamente es, ¿crees que la mayor sensibilidad o la conciencia actual está teniendo un impacto positivo o negativo en la sociedad? ¿Qué tanto crees tú que es? ¿Positivo o negativo? ¿O neutral? Yo creo que positiva, porque sí se han notado muchísimos más cambios a favor de la mayoría de personas, pero como te dije hace rato, también hay la parte negativa que yo te pongo, que es un 30% así. Claro. Entonces, de hecho, yo creo que lo siguen usando de mala manera, incluso para generar un poco más de desinformación e incluso de aumentar más este odio, por ejemplo, hacia ciertos temas. Entonces, claro, a esto me refería justo lo que es la desinformación. En esa parte también, hablando en el aspecto de las redes sociales, justo hoy igual veía así un TikTok donde alguien había expresado algo que tal vez lo hizo de mala manera. O a este punto de las redes sociales es bastante complejo también, porque hoy en día por todo te funan así. Claro, justamente creo que por eso el término de que se enojan por todo y por nada, entonces. Ajá, sí, exacto, por eso mismo toca el tema. O sea, porque tú no puedes decir algo que tal vez le llegue a incomodar a un cierto porcentaje de personas porque te funa. Y es, o sea, por todo te funa. Si tú dijiste mal una palabra, cualquier cosa, o sea, por todo, o sea, se utiliza ese término, ¿no? Para decir que, o sea, atacar a la gente, atacar, discriminar, minimizar y etcétera. Entonces, eso no está bien, eso es la parte negativa, creo yo, tanto de nuestra generación, porque es la que más utiliza las redes sociales. Entonces, eso. Claro, justamente. Y teniendo la parte positiva, pues claro, como están justo con sus respuestas de igual manera, se crean espacios más inclusivos y más respetuosos, pero claro, ya tenemos la parte negativa justamente de lo que tenemos que hacer un poco más de énfasis justamente en todo la desinformación que se crea, incluso porque, por ejemplo, al menos yo sí me he metido a ver, por ejemplo, las redes sociales de mis papás y, por ejemplo, sí es totalmente diferente con toda la información que se crea y yo que se te ponen una historia de cualquier cosa de alguien peor, así todas las cosas.
Y se termina creyendo que es lo peor de todo. Y tú es como que, por ejemplo, el uso de la IA. Literal. Ajá, literal, justamente eso. Entonces creo que eso, pues, por más que se lo tome a chiste, quizás este tipo de historias, pero igual sí influye de alguna manera, porque al fin y al cabo siempre te terminan diciendo como que ya ves lo que pasa y tal cosa. Pero bueno, esos son los temas en los que más podemos recabar un poco. Ahora, justamente, ¿crees que justamente ahora, con todos estos puntos negativos, qué crees que podríamos hacer como para diferenciar? Justamente tú me estabas comentando que, por ejemplo, en las redes sociales te funan por todo y por nada. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos tener este tipo de conciencia al momento de quizás opinar si algún contenido realmente llega a ser ofensivo? Claro, en las redes sociales hay de todo un poco, pero ahí sí depende del lado que estés. Desde tu perspectiva, por ejemplo, yo no consumo ese tipo de contenidos que llegan a ofender a otros. Uh-huh. Hay varios usuarios que lo hacen, realmente toman para ofender a las demás personas, pero es bastante difícil irte en contra porque, por ejemplo, si una persona en TikTok o en Instagram publica algo y tú no estás de acuerdo con eso, das tu opinión, por decirlo, en respuesta a un video, el grupo que está en parte apoyando a esa parte, o sea, te atacan y es como que no, o sea, se tiene que decir lo que yo pienso, tiene que ser así, punto. O sea, no hay... pocos son, creo que los que aceptan un debate de decir, no, tal vez sí, o bueno, no, yo pienso esto, pero respeto. Es muy complicado. Incluso veía igual así un TikTok donde decía algún tema sobre... un tema bastante delicado sobre los embarazos, la pérdida o tal vez la decisión de no tener hijos o algo así. O sea, la mayor parte que son jóvenes, mujeres, dicen, no, es que yo sí desearía que sea de esta manera, o ahora no es mi momento, por ejemplo. Pero yo entro en los comentarios ¿Pero por qué? Y veo, no, o sea, no, yo no estoy de acuerdo contigo porque esto es así, tiene que ser así, punto. Tú naciste para eso. Exacto, o sea, tú porque eres mujer, o sea, vos tienes que tener hijos. Ajá, así. Literal. Y entonces leía un comentario que decía, no, ya nos invadieron Facebook, así. Entonces, ¿ves? O sea, es la como el punto de donde se encuentran los grupos y comienzan uno a atacar, al otro a atacar, a lanzar cosas. Y realmente ahí sí, es simplemente creo que la base y la palabra así principal de todo esto es el respeto. El respeto hacia mí misma, hacia las demás personas, porque si yo no respeto tampoco puedo esperar que me respeten o tampoco que acepten mi tema, por ejemplo. Y exacto. En ese punto también de esto, la política, yo sí me he visto involucrada en muchas discusiones de política, pero yo nunca digo nada, yo digo sí. Okay. Concuerdo bueno, con no apoyo. Sí, así, es como que bueno, sí puede ser así, pero yo jamás digo, no, sí estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo trato de no decirlo realmente porque comienza una discusión muy, muy grande e incluso puede llegar a momentos de una confrontación. De una discusión, una confrontación muy fuerte y eso, pero por eso mismo, o sea, yo prefiero evadir completamente. Si alguien llega, no, tú viste así, de algún político o algo así, o temas que realmente yo no quiero tocar, digo, no he visto así, o bueno, o escucho y no digo nada, o sea, me quedo callado, así como mencionaba en una de las respuestas de las encuestas, que decían que preferían evadir eso y ya, o sea, concuerdo con esa respuesta también. Bien, ¿qué tan a favor estás tú, por ejemplo, de que ya hablábamos justamente de cómo se crea este choque tanto en la vida real, por así decirlo, y en la vida justamente dentro de las redes sociales? ¿Qué tan a favor estás justamente del hecho de comentar cualquier cosa, con tal el hecho ya sea de o estar de favor o estar en contra, el hecho justamente de comentar cualquier cosa, ya sea que estés a favor o en contra, el hecho de dar tu opinión y que justamente por este tipo de opinión a ti te recriminen o cualquier tipo de cosas? No es tanto como estar a favor o en contra, porque es bastante complicado. Como te digo, es un punto donde simplemente llegas
a discutir, porque a ponerte de acuerdo, y peor en redes sociales, muy pocas personas son lo suficientemente maduras para decir, no, discúlpame, me equivoqué, respeto tu punto, yo no comparto, pero está bien, está ahí, o sea, y ya. Dejarlo así, porque si te pones a discutir, no, es que... Es una pérdida de tiempo. O sea, sí es una pérdida de tiempo, de energía y de todo. Claro, ajá, y al final tienes que saber las batallas que vas a librar, entonces básicamente, así que creo que esa es una que realmente no mismo. Bien, vamos a pasar con otro segmento justamente que son de los datos curiosos. Creo que aquí nos podemos extender un poco más justamente de todo esto, pues para que lo vayamos viendo. Bien, el primer dato que les tengo es justamente de la salud mental. Como ya mencionábamos esto, por ejemplo, en ciertos años, para ser aquí más específicos, en 1990, solo el 12% de los jóvenes reportaban problemas de salud mental. Creo que ahora diferencia que es el 44% en 2020. Y ahora ni siquiera hablemos de la actualidad, que ya estamos ya 5 años después de este dato, que creo que... A ver, ¿qué joven creo que no tiene algún problema de salud mental justamente? Claro. Y creo que por esto más incluso llega a malinformarse, porque todo el mundo lo utiliza eso como que para seguir denigrando incluso a la salud mental, porque por ejemplo alguna cosa es como que no, ya, me dio ansiedad. Ajá, exacto, Ajá. ese es un punto bastante importante, que no todo lo que te da, por ejemplo, es ansiedad o ya estás deprimido, y utilizamos estos términos cuando estamos tristes, Aja. por ejemplo, pero y si estabas, o sea, lo utilizamos de mala manera, creo, porque obviamente, o sea, ahora es como que bastante importante la salud mental, e incluso he escuchado que se están implementando como un cierto de curso o clases en los colegios, que se busca implementar esto, y es muy, muy bueno. Literal. También para saber delimitar qué es esto y qué es lo que estoy viviendo y realmente si es esto, ¿no? Porque, o sea, actualmente, o sea, nosotros decimos, vemos algo, por ejemplo, en TikTok. No, es que yo tengo esto, así. Y obviamente nuestra generación es mucho más consciente de estos problemas y aceptamos y apoyamos y todo, pero tampoco podemos abusar de estos términos, decir, no, es Claro. que tengo esto, y, o sea, para... Yo lo dejaría como que a la mitad. Somos conscientes de que existen problemas de salud mental. Ajá. Ahora justamente el hecho de que no nos educamos lo suficientemente bien y no tenemos la información adecuada y solo nos basamos en la información que existe en las redes sociales, pues justamente crea este choque incluso entre la misma generación, del hecho de que, no, por ejemplo, ¿cómo vas a decir que estás ansioso si solo tienes un deber, y comparando con una persona que, por ejemplo, casi acaba con su vida, por ejemplo? Entonces, claro, justamente llega este tipo de Claro. choques. Y ahí nos pueden compartir tal vez los que nos están viendo en este momento, qué tipo de choques han vivido en este cambio, por decirlo, de antes. Claro, y ajá, después, ¿cuál de choque nuestra ha sido el actualidad más? y un antes así. ¿Qué choque ha sido más influyente para ustedes? Bien, justamente continuamos con los datos curiosos, que son las amenazas sociales. Y justamente dentro de esto es que la generación Z, como se la llama, la generación de cristal, procesa las amenazas sociales con la misma intensidad que las amenazas físicas. Entonces, claro, tenemos para eso la idea de que, por ejemplo, para mí que me estén... no sé, pongamos formando parte de algún tipo de grupo, de algún tipo de activismo, alguna cosa, el hecho de recibir algún tipo de amenaza influye, y sobre todo igual que lo físico. ¿Y a qué me refiero con que influye? Seguramente todas las amenazas, por ejemplo, solo subes alguna publicación, según tú, para concientizar, para informar, etcétera, y que te llega una amenaza, oye, tú todo el día vas a estar sobrepensando, de que te digan cualquier cosa. O sea, es feo realmente el hecho de que tú quieras proporcionar información y a la vez recibas críticas por esa información. Exacto. Entonces, y en ese tema también tengo un punto, o sea, para comentarlo, y es que igual en este punto que te decía sobre los embarazos y la decisión de no estarlo y todo, vi así una noticia, en sí no fue una publicación ni un TikTok, de que una persona había publicado como que no, yo no soy, a mi parecer, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Y qué pasó en eso? O sea, le llegaron, si no estoy mal, como 2 o 3 amenazas diciéndole, si tú crees que eso no vale o algo así, bueno, entonces te vamos a hacer vivir a ti, eso sí. ajá, Y literal. en forma de amenaza, y por eso mismo esta persona, para ser específicos, una mujer, había tenido que recurrir a las autoridades para protegerse a sí misma. Entonces, es bastante, bastante complicado muchas de las veces compartir nuestros pensamientos o nuestras creencias, porque no todos están de acuerdo con eso.
Claro, y justamente para seguir justo con esto que es de los datos curiosos, tenemos un punto muy importante que es la maduración cerebral, que creo que puede expresarse y significarse de mejor manera a todo lo que estamos hablando. Todos sabemos que nuestro cerebro pues es el que maneja todo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos y cómo actuamos. Bien, justamente a todo esto lo que nosotros decimos somos un poco inmaduros dentro de esto, pues para un poco tener un poco más de información, todo este proceso está dentro de la corteza prefrontal, que es justo de esta parte de aquí, ya, todo esto. Bien, justamente esta es toda la que desarrolla, la que se encarga de analizar nuestra información, de cómo pensamos, cómo sentimos, qué información aceptamos, qué información rechazamos, etcétera. Bien, justamente estas se va desarrollando a lo largo de la vida. No es lo mismo hablar de cómo pensaba un bebé, por ejemplo, a cómo pensamos nosotros ahora, y peor aún cómo pensaba una persona mayor. Entonces, justamente a esto vamos, que esta se desarrolla, se acaba de desarrollar justamente nuestra corteza prefrontal hasta los 25 años. Entonces, justamente después de esta edad, ya todo lo que nosotros podemos hablar, todo esto ya se ha venido aprendiendo alrededor de los años anteriores que teníamos. Bien, pasando con el siguiente, tenemos lo que es la conciencia emocional, que esto ya hablábamos justamente el hecho de la salud mental, que justamente la mayoría de los terapeutas, por ejemplo, en este caso el 67%, reportan que sus pacientes jóvenes tienen mayor autoconocimiento emocional que antes que de las generaciones pasadas. Como tú decías, el hecho de que, por ejemplo, antes, si antes le preguntas a tu abuelito si tenía depresión, te decía, ¿qué es eso? A mí me ponían a trabajar, ¿qué es eso, que el otro? No tenía tiempo para... Y se te pasa. Que varios, si se te pasa, eso te pasa por estar en el celular, capaz, que esto, que el otro, eso es porque no haces nada, que eso es pereza, pues entonces justamente eso. Bien, pasamos a la quinta y al sexto dato, que justamente son las redes sociales, y como ya lo habíamos mencionado, este es un punto demasiado importante, y pues los datos son muy visibles. Tenemos que el 73% de los jóvenes ha cambiado su opinión sobre un tema tras verlo en redes sociales. Esto va a ser un poco más impactante justamente porque, como ya mencioné, nosotros solo nos basamos en la información que hay en TikTok. Las fuentes TikTok, fuente Facebook, alguna cosa. Entonces, bien, justamente esto. ¿Qué opinas de qué tan cierto sea esto de que nosotros cambiemos nuestra opinión cuando vemos alguna información en redes sociales? Bueno, creo que yo, como sí dijiste antes, es bastante influyente lo que vemos en redes. Y también ahí sí es muy importante saber mantener nuestra propia opinión, porque si alguien viene y te dice algo, es como un chisme básicamente. Si alguien te llega y te dice, oh, no, ¿en serio? Y continúas con eso. Y no sabes si esta información es cierta o incierta, por decirlo así. Entonces, no debemos dejar influirnos por cosas que no tenemos la certeza de que sean así. Claro, y justamente bien dentro de los comentarios que ustedes nos dicen dentro de este capítulo, tenemos a Johnny Wambaña que dice, a los jóvenes de la actualidad les falta más conciencia social o política, no partidista, justamente la conciencia de clase, y hoy todo es descartable. Yo creo que hablando justamente dentro de esto de la política es un punto muy importante, por ejemplo, el hecho de que existen demasiados influencers, existe la conveniencia. Entonces, si tú ves a algo, por ejemplo, el hecho de que se te acerquen un partido político, por ejemplo, oye, te pago tal y tú me haces tal información, tú me publicitas, que esto, que el otro, creo que igual influye de sobremanera, y entonces a eso vamos con lo que son las redes sociales y toda esta influencia que se tiene. Bien, tenemos con el tema del autocuidado, que justamente la mayoría de las personas de esta generación considera que el establecer límites es el autocuidado y no la sensibilidad. Justo creo que este es un choque muy importante, el hecho de que nosotros al momento, por ejemplo, de conversar con algunas personas de edades superiores a las nuestras, el hecho de que nosotros decimos algo y no estamos de acuerdo, el hecho de que no, ya, eres grosera, me estás respondiendo, me estás diciendo esto y el otro, y justamente creo que ese es el punto muy claro. ¿Qué tan cierto crees tú o qué tan factible le ves que las personas mayores o las personas de edad más avanzada se adapten a todos los temas que se están viendo incluso en la actualidad? ¿Qué tan posible es? Ajá. Yo lo creo un poco complicado, difícil, la verdad, porque es bastante complicado hacerles entender, y como te dije antes, como educarlos en un aspecto, pero no siempre tenemos razón, tal vez estamos yéndonos por un camino de que no, o sea, nuestra generación es mejor que la anterior, y no, hay muchos aspectos que antes realmente también eran buenos, por ejemplo, o sea, extendiendo un poquito tal vez sobre las relaciones, o sea, antes
ponte, había mucho más romanticismo, pero también está la otra parte de que también había mucho maltrato, así, en una relación o algo así. Entonces, pero hoy tampoco estamos bien en gran, bueno, tal vez en una parte, no en gran parte, en una parte, por ejemplo, de que ahora hay una cantidad medio complicada, por decirlo así, un grupo complicado, Claro. de que, por ejemplo, las relaciones amorosas, de que hay mucha más infidelidad y todo eso, pero también está la parte de que nosotros no sabemos cómo era antes, porque como te dijera, como que todo oculto, todo detrás, así como que no, también en ese punto de que nos dicen, no, por ejemplo, las personas mayores, o sea, ya mayores, nos dicen, no, es que antes nosotros, teníamos un esposo y ya así. Y ahí te vas a quedar para toda la vida. Ajá. Ponte eso de como que no sé por qué ahora pasa este tipo de cosas. Entonces es un Les falta debate, rezar. pero tampoco es como que estemos 100% bien nuestra Ajá. generación, la verdad, Claro, por todo o lo muy poco que he escuchado, que ha sido casi negativo, de como que no, ahora, ¿sabes qué? Seamos solo así amigos con derechos, por decirlo así. Ajá. O, bueno, no, seamos solo amigos, pero los amigos sí pasan. Entonces, existe también esta parte de los grandes grupos que pues tanto como en hombres y en mujeres se llega a dar la infidelidad, ya no hay mucho compromiso, tal vez esa es la palabra, el compromiso que tal vez antes se tenía. Claro, ajá, y justamente de los temas que creo que ya los hemos tratado en los episodios anteriores, que ustedes lo pueden seguir viendo. Y bien, creo que como para dar un poco de resumen, justamente a todo este tema, queremos agradecer a las personas que han estado aquí con nosotros viendo en el en vivo, justamente opinando, participando, dando sus comentarios, etcétera. Y bien, justamente para ir cerrando este punto, creo que Daya, ¿tienes algo que comentar? ¿Alguna recomendación, consejo, ayuda, algo? No, creo que solo, bueno, como último punto, que seamos muy conscientes, que no nos dejemos influir por cualquier cosa que llegue o cualquier persona llegue y nos dice, no, esto está bien o está mal, ten criterio propio y sobre todo creo que es el respeto ante todo, porque no puedes obligar a nadie a que piense lo que tú, Claro. ni alguien venir y decirte no pienses eso. Entonces, respeta tus ideas, respeta las ideas de los demás y ten presente siempre eso. Creo que la mejor solución para todo es tener respeto por las opiniones de los demás y por la tuya misma. Eso. Claro, bien chicos, entonces como ya escucharon a Daya, igual desde su opinión y justamente yo para darles un poco de más de cierre justamente a esto, justamente todo esto, empecemos a informarnos en primer lugar, sobre todo de todas las cosas que nosotros pasamos viendo en las redes sociales, quizás a veces sean ciertas, a veces sean falsas, pero eso ya es cuestión de nosotros, empecemos a tener más actividades que favorezcan y que crezcan a nuestra maduración cerebral y justamente eso, así que bien, les queremos dar las gracias por estar en este episodio. Justamente el episodio número 12 de Navega la Juventud. Les esperamos para el siguiente episodio. Así que nos vemos. Chao. Bye bye.